Mi nombre es Matías Pierdoná y en este video vamos a ver los pasos que deberías seguir si querés ser un buen programador autodidacta. ¡Vamos! Lo primero es estar decidido a hacerlo. Como les comenté en mi video de las razones para estudiar programación, que si no lo vieron se los dejo por acá, la programación es una de las profesiones mejores pagas y con altas chances de trabajar desde casa. Esto puede ser algo bueno o malo dependiendo del punto de vista de cada uno. Por ejemplo, si sos una persona activa, que te gusta salir, moverte, bueno, tal vez esta no sea una de las mejores profesiones para vos. En la programación se pasa la mayor parte del tiempo frente a una pantalla pensando, pero claro, al trabajar desde la comodidad de tu casa y lo más probable es que te paguen bien, si en un futuro te arrepentís de ser programador, va a ser algo difícil salir de esa comodidad. También tenés que saber que en esta profesión se estudian frameworks o lenguajes de programación que están constantemente actualizándose y generando mejora, y todos los días salen nuevas versiones. Les cuento que yo empecé a trabajar como desarrollador frontend con la tecnología Angular por allá en el 2017 y esta tecnología iba con la versión número 2. Hoy, 5 años después, estoy trabajando con la versión de Angular número 14 y sin ir más lejos en el trabajo en el que estoy actualmente, comencé hace 2 años con la versión 8 de Angular. Google, que es el creador de esta tecnología del framework Angular, saca una versión nueva más o menos cada 6 meses y uno como desarrollador tiene que estar al tanto de los cambios, leer la documentación y ver qué mejoras incluyeron. El aprendizaje es continuo y no tiene fin, y si realmente te gusta esta profesión no es una carga. Pero bueno, lo primero es estar decidido a ser programador, saber que esta profesión tiene cosas buenas y malas, aunque en mi opinión tiene más cosas buenas que malas. Lo segundo es conocer el mercado, saber qué tecnologías son las más utilizadas donde te encuentres ahora. A ver, hay tecnologías que dependiendo de lo que quieras hacer, lideran, prácticamente vayas donde vayas. Por ejemplo, si querés ser desarrollador web frontend, seguramente Angular, React o Vue sean las que lideran, ya sea tanto en Argentina como acá mismo en Alemania. O si por ejemplo querés ser desarrollador web backend, probablemente las tecnologías que lideren sean Java, Node.js y Python. Pero más allá de la tecnología, siempre es bueno conocer el mercado, qué frameworks están en demanda. Un ejemplo es Java como tecnología backend acá en Alemania. Si bien en mi opinión hay tecnologías backend que son mucho mejor que Java, la realidad es que depende de la demanda del mercado. Muchos sistemas, sobre todo los relacionados a bancos y sistemas financieros, fueron creados en la década del 90 y principios de los 2000 con esta tecnología Java, y la verdad es que funcionan muy bien. Entonces, si bien hay tecnologías nuevas que son mejores que Java, imaginen por qué un banco cambiaría su sistema, que hoy es completamente funcional y anda bien. La respuesta a ello es no lo haría, simplemente mejora lo que tiene, y para ello obviamente necesita programadores Java. Por eso, dependiendo dónde quieras trabajar y en qué área, fíjate bien qué tecnologías están en demanda en el mercado. Lo cual nos lleva al punto 3, que es elegir, o mejor dicho, saber elegir qué tipo de programador voy a ser. Esto va a estar ligado con el lenguaje de programación que aprendas. Y acá quiero hacer un paréntesis porque muchas veces decidimos qué tipo de programador vamos a ser dependiendo de la tecnología que aprendimos o que nos gustó. Y esto, en mi opinión, no me parece una buena idea. Retomando el ejemplo anterior, capaz que estudiamos Java como tecnología porque está en auge en esta zona y entonces vamos a estar limitados a ser backend, pero tal vez no queremos ser desarrolladores backend. Entonces recomendaría tomarlo desde otra perspectiva. Mejor decidí qué tipo de programador querés ser y a partir de ahí elegí la tecnología. Si decidís ser programador web frontend, entonces tal vez te convenga estudiar Angular, Vue o React. Si decidís ser programador backend, entonces tal vez te convenga estudiar Java, Node.js o Python. Si querés ser programador mobile, podrías estudiar Kotlin para Android o Swift para iOS. O si querés ser programador web y mobile a la vez para crear aplicaciones híbridas, podrías estudiar React Native, Ionic o Flutter. Pero lo importante es elegir qué tipo de programador quiero ser y luego elegir la tecnología. Antes de pasar al tema de las entrevistas, currículum y empleo, es importante que tengan un portafolio. Si es la primera vez que escuchan esta palabra, un portafolio es una lista de trabajos que hayan hecho. Aplicado a la programación, estos trabajos serían proyectos de programación, como por ejemplo apps móviles, apps web, tu propia web, ¿por qué no? Alguna REST API que hayan creado, tal vez un CRUD y hasta cualquier proyecto que hayan creado en la uni, en el bootcamp o en su tiempo libre. Por lo general, estos proyectos son guardados o subidos a GitHub o Bitbucket. Hay mejores opciones, pero estas dos son las más conocidas. De hecho, GitHub es el repositorio más conocido, prácticamente todo el mundo lo utiliza. En él pueden subir sus archivos que contienen el código de sus aplicaciones y luego en su currículum solo
descripción tienen que incluir el link de ese repositorio. Como recomendación les digo que una vez que decidan qué tipo de programador van a ser, practiquen ejercicios relacionados a la tecnología que eligieron. Por ejemplo, si deciden ser desarrollador web backend, es una buena idea crear una REST API con Node.js y Express. Si deciden ser programador web frontend, podrían crear una aplicación que contenga una interfaz en Angular o en React y usar alguna API pública para obtener información. Muchos también hacen su propia web a modo de presentación, en el cual en internet pueden encontrar un montón de templates HTML gratis que pueden usar. También ten en cuenta que no es necesario que tengas un montón de proyectos en tu repositorio. Con uno o algunos ya está bien. Y de hecho no es obligatorio tener un portafolio, pero es una gran ventaja. Entonces, al tener listo el portafolio, deberían incluirlo dentro de su currículum. El currículum no debería ser ni largo, ni extenso, ni complejo. Debe ser simple y de una página. Y solo con los puntos claves, como por ejemplo tus datos personales, idiomas, tecnologías que conozcas, experiencia profesional, y recuerden agregar su portafolio, es decir, el link de su repositorio de GitHub. Ya con los puntos mencionados anteriormente, estando decidido a ser programador, sabiendo qué tipo de programador voy a ser, conociendo el mercado, teniendo un portafolio y un currículum, es momento de empezar a aplicar a distintas posiciones laborales. Esta es sin duda la parte más estresante, sobre todo si sos junior o no tenés experiencia laboral. Lo primero que tenés que saber es que todos y cada uno de los programadores senior alguna vez fueron junior, todos, sin excepción. Ahora bien, al principio sí, es un poco complicado, sobre todo para conseguir tu primer empleo como programador. Pero bueno, luego de que hayas aplicado varias posiciones, seguro te van a llamar para comenzar con el proceso de selección, que en mi experiencia funciona de la siguiente manera. Primero siempre te llama una persona de recursos humanos para preguntarte sobre tu experiencia laboral pasada, tus conocimientos en tecnologías y por qué aplicaste a ese puesto. También si tenés dudas, tenés a mano algunas preguntas que vos le quieras hacer a la entrevistadora, porque por lo general al final siempre te dan algunos minutos para hacer vos preguntas sobre tus inquietudes. Lo segundo es la parte técnica, en donde te pueden tocar distintos tipos de entrevistas. Una puede ser en una empresa, en donde te suelen dar un problema, un bug o tal vez hasta te muestran su sistema para que vos le hagas alguna mejora. Y las otras son de manera online, en donde acá de vuelta puede haber dos tipos distintos. Uno es cuando compartís tu pantalla, usan un IDE en común y te presentan un problema al cual vos tenés que resolver. Y el otro es cuando te dan un ejercicio para que vos lo resuelvas en tu casa. Este último suele ser más largo y hasta a veces incluye una reunión extra. Estos ejercicios pueden variar dependiendo a la posición a la que aplicaron, pero retomando el ejemplo anterior, si aplicaron a una posición backend, lo más probable es que le hagan crear una REST API con distintos endpoints que muestren información, tal vez desde una base de datos o desde un archivo estático, mientras que si aplican para una posición frontend, tal vez le hagan crear una interfaz que llame a esos endpoints y muestre la información. Luego viene una tercera reunión que puede variar dependiendo de cómo los evaluaron anteriormente. Por ejemplo, si compartieron su pantalla e hicieron el ejercicio juntos, tal vez esta reunión no la tengan, mientras que si le dieron el ejercicio para hacer en casa, seguramente esta reunión tengan para mostrar qué es lo que hicieron y explicar cada paso. Y además también van a querer saber por qué hiciste una u otra cosa y qué mejoras le harías a tu código. Y la última reunión, una vez pasada la parte técnica, te llaman para coordinar cuándo empezás, días de vacaciones y salarios, digamos para negociar tu contrato. Y una vez en tu primer trabajo, tenés que enfocarte en mejorar y avanzar. Más allá de que la empresa sea buena o mala, hay muchas cosas que podés aprender de ella. No solo a nivel tecnología, que créeme que un proyecto hecho en casa es muy distinto al que uno tiene en una empresa, sino también a nivel de cómo se diagrama un proyecto, cómo se arma una ruta de desarrollo, cómo se dividen las tareas, cómo son los tiempos de ejecución y cómo funciona el testing, es decir, cómo una idea se transforma en un sistema. Y tampoco se vuelvan locos si su primer trabajo no es el ideal. Acá lo importante es encontrar y empezar en su primer trabajo. Ya una vez dentro del mercado laboral, las oportunidades van surgiendo. Algo que sucede muy a menudo es algún compañero de trabajo que se va a una empresa nueva y luego él te recomienda y tal vez conseguís un empleo nuevo. Y siempre, pero siempre traten de avanzar. Si el lugar donde están trabajando no les permite avanzar, entonces bueno, será momento de buscar otro empleo. Porque como les comenté, las tecnologías cambian mucho y muy rápidamente y uno tiene que estar a la altura de ello. Y sobre todo para no quedarse atrás. Así que bueno, ya saben, vayan paso a paso hasta conseguir su empleo y luego de ahí para adelante.
estar decidido a ser programador, definir bien qué tipo de programador voy a ser, estudiar y conocer el mercado, armarme un buen currículum, armarme un buen portafolio y luego aplicar a las entrevistas hasta conseguir tu primer empleo como programador. Y como les mencioné, siempre traten de aprender, de mejorar, siempre lean la documentación. Si no les gusta lo que eligieron, realmente no pasa nada, hay un montón de tecnologías y además surgen tecnologías nuevas todos los días, pero lo importante es que consigan su primer empleo y saquen lo mejor que puedan de él. Espero que este video les haya ayudado sobre cómo encaminarse en este maravilloso mundo que es la programación. No olviden de suscribirse y dejarme en los comentarios todas las inquietudes que tengan. Mi nombre es Matías Pierroná y nos vemos en próximos videos.